¿Y si la historia de Esther no comienza en Persia, sino en Egipto? ¿Y si su corona fue forjada siglos antes, por un joven hebreo traicionado, vendido y olvidado en una prisión? Cuando abrimos las Escrituras, solemos leer las historias como si fueran islas. José, Esther, Moisés, David, como si cada uno existiera en su propio universo narrativo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la historia de José y la historia de Esther no son dos historias, sino una sola melodía, tocada en dos tiempos distintos, con los mismos acordes divinos? Uno es varón, la otra, mujer. Uno desciende a Egipto, la otra es elevada en Persia. Pero ambos comparten un patrón que el lector atento no puede ignorar. José fue arrancado de su hogar, vendido por sus hermanos, borrado de su identidad hebrea y arrojado a un mundo pagano. Esther, huérfana y vulnerable, fue llevada al palacio de un rey extranjero, obligada a ocultar su fe y su nombre. Ambos fueron sumergidos en imperios donde ser hebreo era un riesgo. Y ambos sobrevivieron, no por su fuerza, sino por la invisible fidelidad de Dios. Y justo cuando parece que la historia de José empieza a oscurecerse en la mazmorra, y justo cuando la de Esther se ahoga en el silencio de un palacio sin voz profética, es ahí, en lo más bajo, donde Dios comienza a tejer los hilos de una redención inesperada. Porque si algo nos enseña la Biblia hebrea, es que Dios no necesita escenarios sagrados para actuar. Puede levantar salvación desde una cárcel egipcia, o desde la cámara más íntima del palacio persa. José no buscó el poder, Esther tampoco, pero ambos fueron puestos en lugares de influencia para salvar a su pueblo. Y es aquí donde aparece el primer eco profundo entre estas dos historias. El momento en que callar ya no es una opción. José, llamado por Faraón, interpreta sueños que podrían costarle la vida. Pero habla. Esther, enfrentando la amenaza de Amán, sabe que acercarse al rey sin ser llamada es condena segura. Pero lo hace. Ambos arriesgan todo. Ambos deciden hablar en el momento exacto en que el destino de Israel está en juego. Y este patrón no es casualidad. Es una huella divina. Ahora escucha bien este detalle. El nombre de Dios nunca aparece en el libro de Esther. Y sin embargo, su mano está en cada escena, como estuvo en cada momento de la vida de José. Y no es así como actúa a veces en tu vida. No con fuego, no con truenos, sino con susurros entre sombras, donde todo parece casualidad, pero es providencia disfrazada. Este es el momento en que debes seguir escuchando, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver toda la narrativa bíblica. José interpreta los sueños del faraón. No tiene garantías, no tiene aliados, solo tiene su fe y una historia rota. Pero en ese instante, con sus palabras, se convierte en el salvador de Egipto y del mundo conocido. Esther entra a la sala del trono sin ser llamada. No tiene promesas, no tiene protección, solo un ayuno y el peso de su pueblo sobre los hombros. Y al pronunciar sus palabras, abre la puerta para revertir un genocidio que ya estaba sellado con el anillo del rey. ¿Ves el patrón? Dios usa a quienes el mundo había olvidado, a quienes fueron desarraigados, a quienes caminaron sin certeza, pero no sin propósito. Ambos, José y Esther, fueron parte de una obra que parecía caótica, pero que en hebreo se llama Ashgaha Pratit, providencia personal. Y si prestas atención, sus historias no solo son paralelas, son reflejos inversos. José asciende desde abajo, del pozo al palacio. Esther desciende desde la belleza al quebranto, del trono al ayuno. Él revela lo oculto a través de sueños. Ella revela su identidad en el momento más peligroso. Él salva a las naciones. Ella, a su nación. Y en ambos, la salvación viene de adentro, desde lo que parecía perdido, lo que parecía insignificante. ¿Estás viendo ya lo que Dios está mostrando? Porque si entiendes a José y a Esther, vas a comenzar a ver tu propia vida desde otro ángulo, como parte de un patrón eterno que se repite una y otra vez, para rescatar, restaurar y redimir. Y aquí viene algo que pocos ven. José y Esther no solo son salvadores, son intercesores. Ellos no actuaron solo por obediencia, actuaron por amor. Amor por su pueblo, amor por su historia, amor por un Dios que, aunque silencioso, nunca estuvo ausente. José perdona a los que lo traicionaron. Esther defiende a un pueblo que ni siquiera sabe que está en peligro. Ambos ponen su posición al servicio del propósito divino, pero no lo hacen desde el altar. No lo hacen como profetas. Lo hacen desde el poder político, desde el corazón mismo de imperios idólatras. ¿Te das cuenta del mensaje aquí? Dios no solo obra en la sinagoga. Dios no solo habla en el monte. También obra en palacios paganos. También habla a través de consejeros de reyes. También está allí, donde pareciera que Él no tiene lugar.
Y es justamente por eso que estas dos historias siguen resonando. Porque José y Esther no son solo historia antigua. Son el modelo de lo que Dios sigue haciendo. Levantando personas en lugares inesperados. Silenciosamente. Estratégicamente. Providencialmente. Y justo cuando parece que todo está perdido. Cuando la oscuridad se cierne sobre el pueblo. Cuando el enemigo ya ha firmado la condena. Dios activa lo que había preparado años antes. Un hebreo en el trono. Una hebrea junto al cetro. Ambos listos. Ambos posicionados. Para un momento como este. ¿Recuerdas las palabras de Mardoqueo a Esther? Y quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este. Esas palabras no solo definen el clímax del libro de Esther. Son una resonancia directa de lo que ocurrió con José. Porque cuando José se revela a sus hermanos, no lo hace con rencor, sino con una visión profética. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar la vida de muchos. ¿Ves cómo ambos entienden su historia desde lo alto? No como víctimas del sistema, sino como instrumentos de algo mayor. Esther se arriesga, José se entrega. Ambos son conscientes de que sus heridas no fueron en vano, que su dolor no fue inútil, que su historia, torcida, fragmentada y confusa, fue el campo donde Dios sembró redención. Y eso no es solo teología, es un espejo para ti. Y si tu historia también es parte de ese mismo patrón, y si tus pérdidas, tus silencios, tus derrotas, tus ascensos y descensos, están siendo tejidos en un diseño que aún no puedes ver del todo, detente aquí, respira, escucha. Este no es solo un análisis de José y Esther, es una invitación a mirar tu propia vida desde otra perspectiva, desde la narrativa del Dios que obra en lo oculto, del Dios que escribe sin ser mencionado, del Dios que calla, pero nunca abandona. Porque si algo nos enseña José y Esther, es que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. El Dios de José no habló desde el cielo cuando lo lanzaron a la cisterna. El Dios de Esther no envió profetas cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado. Y aún así, en ambos relatos, Dios estaba allí. Cuando José estaba preso, cuando Esther se preparaba para ir ante el rey, el cielo ya había movido las piezas. Nada fue improvisado, todo fue intencional. José tenía que pasar por la humillación para poder interpretar el hambre. Esther tenía que vivir el exilio para poder representar a su pueblo ante el trono. Y ese es el secreto que conecta sus historias. Dios no solo obra con milagros estruendosos. Dios también obra a través de procesos, a través de silencios, a través de caminos largos y lentos, a través de nombres cambiados, identidades ocultas y coronas que pesan. Y si estás pensando, pero yo no soy ni José, ni Esther, detente. Porque el mismo Dios que usó a un esclavo en Egipto y a una huérfana en Persia, es el mismo que está mirando tu historia. Y Él no ha terminado de escribirla. Así que ahora, mira de nuevo estas dos vidas. José, el soñador silenciado. Esther, la huérfana coronada. Ambos comenzaron desde la fragilidad. Ambos cargaron el peso de la historia sobre sus hombros sin saberlo. Ambos fueron puestas estratégicas del cielo en el ajedrez de la redención. Y lo más asombroso es que la obra de Dios en ellos no se basó en prodigios visibles, sino en la confianza invisible, en cada lección valiente, en cada momento en que pudieron pensar en sí mismos y eligieron pensar en otros. José no vio cumplida la redención final. Esther no escuchó una voz desde el cielo, pero ambos prepararon el camino para que la historia de Israel no se extinguiera. Y si el mayor acto de fe no es caminar sobre el agua, sino sostenerse en tierra firme cuando todo alrededor se desmorona, y si el verdadero heroísmo no es destruir al enemigo, sino perdonar a los que te traicionaron, y si la mayor victoria no se ve desde un trono, sino desde el quebranto de una oración o el silencio de una celda, José y Esther vivieron esas respuestas, y sin pretenderlo, se convirtieron en modelos eternos de cómo se mueve Dios. Lento, callado, pero imparable. Y ahora que estás aquí, en el umbral de esta historia, solo queda una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser parte del mismo patrón? Porque la historia no terminó con José, no terminó con Esther. La historia sigue, y Dios todavía escribe. Tal vez tú no estás en un palacio, ni en una prisión. Tal vez no tienes un cetro en la mano, ni sueños que predicen el futuro. Pero si has sido llevado a un lugar que no entiendes, si has tenido que callar tu identidad, o soportar el peso de una historia rota, entonces tal vez, solo tal vez, estás exactamente donde Dios te necesita. No para salvar multitudes con espectáculo, sino para guardar fidelidad en lo secreto, para sostener lo invisible, para ser instrumento de redención, aunque nadie lo aplauda,
José nos enseña que el dolor no interrumpe el plan de Dios. Esther nos muestra que el silencio no apaga su voz. Y tú, como ellos, puedes descubrir que la obra más grande de Dios muchas veces ocurre sin que el mundo lo note. Porque el Dios de José, el Dios de Esther, es el Dios que obra ahora, en lo oculto, en lo improbable, en ti. Y si alguna vez te preguntas si tu vida tiene propósito, recuerda estas dos historias y escucha el susurro del cielo que aún dice, y quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este. La historia continúa, y el próximo capítulo podría comenzar contigo.